espero estén teniendo un buen día. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Silvia Campaña, Filiberto Uribe, Silvia Medina, Beatriz Meraz y Mireili Vega. Y nosotros les vamos a hablar sobre los acuíferos. Bueno, pues soy Beatriz Meraz. Origen de los acuíferos. Los acuíferos son formaciones de tipo geológico que almacenan el agua subterránea. Un recurso muy valioso ya que permiten el abastecimiento de un porcentaje elevado de la población de todo el mundo. Estos acuíferos reciben agua de la precipitación. Cuando las precipitaciones alcanzan el suelo se filtran y llegan hasta las rocas subterráneas. Debajo de la superficie el agua está en movimiento por la gravedad e incluso puede terminar en los océanos. Así como hay acuíferos que no tienen salida al océano ni movimiento. Hay aguas subterráneas que también se alojan en poros y sedimentos que lo absorben. En los acuíferos pueden distinguirse una zona de saturación y sobre ella una zona de aireación. Como lo voy a mostrar en la imagen, como se muestra en la imagen, la zona de saturación se encuentra sobre la capa impermeable y alberga esos poros el agua subterránea. En la parte de arriba de la zona de saturación se halla el nivel freático, cuya cantidad de agua depende de la época. Y sobre el nivel freático y antes de la superficie se sitúa la zona de aireación. La sobreexplotación y contaminación ponen en riesgo los acuíferos, por lo tanto amenazan las aguas subterráneas. Cuando se extrae agua de modo continuo, el nivel freático puede caer por debajo de la profundidad natural y finalmente secarse. Los acuíferos pueden ser de varios tipos. Si se tiene en cuenta lo que es la presión a la que están sometidos el agua, pues los tomamos como los confinados, semiconfinados y no confinados, o sea, libres. Si se tiene en consideración el conjunto de materiales que dan forma a los acuíferos, están los fisurados, que se sustentan en lo que son las rocas consolidadas, y los porosos, que son los que están conformados por materiales como arena o grava, por ejemplo. En los espacios en los que el agua comienza a aflorar a la superficie son las aguas terminales y los manantiales. Las aguas terminales son aguas minerales que salen del suelo con más de 5 grados centígrados. Y los manantiales son aguas que naturalmente brota de la tierra o entre las rocas. Para poder captar las aguas subterráneas lo que se debe realizar son... Hola, soy Silvia Angélica Medina Mariscal y les voy a hablar de la importancia económica y social de los acuíferos. Como sabemos, el agua es de vital importancia para el desarrollo de la mayoría de nuestras actividades diarias, pues es fundamental para la industria, el desarrollo económico y para el medio ambiente. Debido a que la población a lo largo de los años ha ido en constante crecimiento, el agua subterránea está en situación de riesgo porque pues la demanda aumenta, es sobreexplotada y cada vez se contamina más. Los acuíferos subterráneos tienen más del 95% del agua dulce disponible del planeta, además que en muchas ocasiones son la única fuente de agua en regiones áridas y semiáridas. Estas han sido aprovechadas para abastecimiento y para riego, y a como ha pasado el tiempo y las técnicas de extracción han mejorado, la utilización ha aumentado también. Algunas de las ciudades más pobladas del mundo se abastecen de aguas subterráneas, como lo son México, Shanghái, Buenos Aires, Pekín, París y Londres. Además de que en Nueva York más de 4 millones de los habitantes se suministran del acuífero que está en Long Island. Y otro dato es que, por ejemplo, en España es uno de los países europeos en donde su utilización es baja, pues solo alcanza un 30% de la población, siendo que lo normal es, es que sea un 70%. En Dinamarca alcanza un 100%. En las últimas décadas, organismos internacionales especializados en protección ambiental han elaborado diversas normativas aplicables al cuidado del medio ambiente y manejo de acuíferos, que deben ser respetados por la comunidad internacional, como por ejemplo el programa UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, junto con la Organización de los Estados Americanos y la ISARM,
que es Internationally Shared Aquifer Resource Management, han creado como un marco legal e institucional en la gestión de los sistemas acuíferos transfronterizos en las Américas, que entre sus objetivos tiene el desarrollo de un inventario, compilación de las características hidrogeológicas y el uso actual de los recursos compartidos. Este programa va dirigido principalmente a promover el conocimiento de los recursos hídricos transfronterizos y la colaboración de los países que lo comparten. Todo pues para lograr consenso en el ámbito legal, institucional, socioeconómico, científico y medioambiental. Volviendo a lo de los acuíferos y sus usos, la explotación intensa de los acuíferos ha dado como resultado descensos en los niveles del agua, en los caudales de ríos y manantiales, pues son gran contribución al flujo de los ríos, ya que es el responsable que haya caudal cuando no hay precipitación. Esto pues afecta a los humedales, a los ecosistemas y además de que baja la calidad del agua. La sobreexplotación se debe a que el costo es bajo comparando con otras formas como es el desarrollo de embalses y canales. Algo importante de la sobreexplotación es que ha sido afectada por los agricultores de países pobres y, como lo mencioné antes, que están en zonas áridas y semiáridas. En ocasiones estas poblaciones no cuentan con apoyo económico ni técnico de los gobiernos, lo que ha sido muy eficaz para el alivio de la pobreza. El uso de estos mismos pues, los ayuda a generar. Y en el caso de México es una fuente primordial en ciudades y zonas rurales, ya que más del 65% del volumen total de agua que requieren viene de estos para pues, hacer sus actividades diarias. Entonces, las causas de sobreexplotación son una combinación de factores naturales, económicos e institucionales. Es importante mencionar que el crecimiento económico y demográfico se ha concentrado en aquellas áreas donde la disponibilidad de agua es más baja y por el contrario, las zonas ricas en agua que se ubican en el sur del país se han quedado atrás en términos de desarrollo económico. Si bien el 68% de la disponibilidad de agua se concentra en el sur, constituye menos del 13% del PIB nacional y aproximadamente el 23% de la población. Y pues la producción agrícola, que consume el 77% de los recursos hídricos de México, se concentra en los estados del norte y centro. Y a pesar de la insuficiente disponibilidad de agua, las tasas de productividad del norte son significativamente más altas que las del sur. Clasificación de agua subsuperficial. El término agua subsuperficial se define como toda el agua que se encuentra debajo de la superficie de la Tierra. El agua subterránea está incluida en esta definición ya que ocupa intersticios, que son espacios entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo en una zona de saturación. La primera clasificación es respecto al origen, que puede ser externo o interno. En el externo están el agua absorbida, que es agua en la litosfera en forma líquida, de vapor o sólida, derivada de aguas atmosféricas o superficiales. Estas están atraídas a la litosfera por fuerzas de gravedad o de presión. Agua de compactación. Esta es agua es de sedimento arcilloso que es exprimida lentamente por la eliminación del espacio poroso a través del proceso de compactación. El agua connata es agua atrapada en los intersticios de un material rocoso que puede ser sedimento. Como ya lo mencioné antes, los intersticios son espacios entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. Agua de deshidratación. Esta agua se combina con ciertos minerales que posteriormente se liberan por cambio químico. Agua magmática resurgente. Esta es agua que ha sido absorbida por el magma fundido y posteriormente emitida. Y las de origen interno son aquellas que están en el interior de la Tierra, donde la presión de las rocas suprayacentes es tan grande que no pueden existir espacios pequeños entre los cuerpos. Se da en zonas de flujo de rocas. Y esta es agua magmática primitiva, que es agua que ha estado aprisionada en el interior en condición molecular o disociada desde la formación de la Tierra. La segunda es con respecto a las fuerzas que controlan el movimiento. Aquí hay dos divisiones que son de suspensión y subterránea. El agua en suspensión es aquella que ocupa parcial o totalmente intersticios en zonas de aireación y también se le puede llamar agua badosa.
Aquí se encuentra el agua suspendida por gravedad, que es agua en proceso de movimiento desde la superficie del suelo hasta el nivel freático capilar. El agua adhesiva, que es agua retenida por las fuerzas de adhesión o atracción molecular, que no se escurre bajo la influencia de la gravedad. El drenaje lento puede continuar durante mucho tiempo, particularmente donde hay arena, limo o arcilla muy fina. El agua capilar, esta se encuentra en los capilares del suelo. Estos son pequeños poros. Este tipo de agua puede ser obtenida por las plantas, siempre que la fuerza de absorción de las raíces sea superior a la tensión superficial que se haya generado entre las paredes del capilar y el agua. Y el agua subterránea por gravedad es agua subterránea libre de moverse bajo la acción de la gravedad. Es el agua que se drena de un cuerpo de tierra o de roca en la zona de saturación por acción de gravedad, es decir, que el cuerpo no recibe agua y no la pierde si no hay fuerza de gravedad. Agua subterránea fija. Esta está retenida por las fuerzas de adherencia en las paredes de los espacios porosos o pequeñas aperturas, principalmente de tamaño subcapilar. Debido a que está adherida y que se mueve muy lentamente, no es capaz de eliminarse por bombeo o drenaje. La tercera es con respecto al confinamiento. El término confinamiento se refiere a recluir algo dentro de ciertos límites. Entonces, aquí está el agua artesiana y no artesiana. La artesiana es el agua subterránea confinada entre dos capas impermeables sometidas a una presión hidráulica que la empujan hacia la superficie, y la no artesiana es el agua subterránea no confinada cuya superficie superior es una capa freática libre. Esta se presenta en la zona de saturación. La cuarta es con respecto a la saturación. El agua de saturación es agua subterránea que llena por completo los intersticios del agua cuyas partículas están en contacto. Y el agua de sobresaturación es agua subterránea en exceso de saturación que se produce en la tierra, como arenas movedizas o lodos que fluyen, cuyas partículas han perdido contacto. También se le puede llamar agua de dilatación. La siguiente es con respecto al uso de plantas. Este es el agua de suelo, que es agua en suspensión en la zona del suelo. Aquí se incluye el agua en suspensión por gravedad y el agua adhesiva que se mencionaron anteriormente. Humedad del suelo. Esta se divide en disponible y no disponible. La disponible es la humedad que puede ser absorbida por las raíces de las plantas y la no disponible es la que se mantiene firmemente por fuerzas moleculares que normalmente no pueden ser absorbidas por las raíces de las plantas con suficiente rapidez para generar un crecimiento. Y por último, el agua subterránea Preched, que es agua que se encuentra en la zona saturada separada del cuerpo principal subyacente de agua subterránea por material insaturado. Hola compañeros, ¿qué tal? Soy Silvia Campaña y les voy a hablar del tema de los acuíferos confinados. Como bien sabemos, un acuífero es un conjunto de rocas que permiten la permeabilidad del agua y la pueden acumular en sus poros o grietas. A esta agua retenida en las estructuras rocosas se le conoce como agua subterránea. Y aunque todos los acuíferos presentan la misma naturaleza, se pueden clasificar en distintos tipos entendiendo su estructura, su textura o su comportamiento. Pero en este caso yo les voy a hablar de uno que se clasifica de acuerdo a la presión a la que está sometido. Y pues estos son los acuíferos confinados. Los acuíferos confinados, también llamados cautivos, son aquellas formaciones en las cuales el agua está sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa totalmente los poros o huecos de la formación geológica, saturándola totalmente. Si se extrae agua de él, ningún poro se vacía, solo disminuye la presión del agua. Y al disminuir la presión pueden llegar a producirse asentamientos y subsidencias del terreno. En ellos no existe zona no saturada y en el caso de que se llegara a perforar este tipo de acuíferos, el nivel de agua ascendería por encima del nivel del acuífero que coincide con el nivel de saturación del acuífero en el área de recarga. A este nivel se le conoce con el nombre de nivel piezométrico y si unimos todos los niveles piezométricos obtendremos la superficie piezométrica. Todo este tema de los acuíferos confinados dice que son aquellos que están aislados del subsuelo, rodeados de materiales semipermeables como podemos ver aquí todo esto. Entonces, materiales semipermeables o impermeables por todos sus lados. El nivel del agua en los acuíferos confinados está por encima del techo del material acuífero, que en realidad están a presión o en carga debido al peso de los materiales superiores. En rigor no existen en la naturaleza acuíferos cautivos puros,
dado que no existen materiales absolutamente impermeables que sean capaces de aislarlos, aunque a efectos prácticos muchos se pueden considerar como tales, entre otros aquellas formaciones permeables que permanecen cautivas en una gran extensión y afloran en superficie por algunos de sus extremos. Este tipo de acuífero solo recibe el agua de la lluvia por una zona en la que existen materiales permeables mediante una recarga alóctona, donde el área de recarga se encuentra alejada del punto de medición y puede ser directa o indirecta dependiendo de si es agua de lluvia que entra en contacto directo con un afloramiento del agua subterránea o las precipitaciones deben atravesar las diferentes capas del suelo antes de ser integrada al agua subterránea. Debido a las capas impermeables que encierran al acuífero, nunca se evidenciarán recargas autóctonas, que es el agua que proviene de un agua de recarga situada sobre el acuífero. Tal es el caso típico de los acuíferos semiconfinados y los acuíferos libres. Ahora bien, sigamos. Este es un modelo sencillo para entender lo que es un acuífero libre y un acuífero confinado. Como pueden ver, esta formación superior del acuífero está a nivel y luego se manifiesta como un manantial a la salida superficial. Entonces es un acuífero libre este de aquí. Aquí yo tengo una formación y tengo otra formación, que son formaciones impermeables o semipermeables. En esta donde tengo la formación impermeable, el acuífero es confinado, pero si aguas abajo yo lo considero donde tengo otro tipo de formación, como pueden ver aquí, esto es un acuífero libre. Y aquí abajo el acuífero es confinado porque el techo y el basamento que rodean al acuífero son impermeables. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Filiberto Varela y el día de hoy les voy a hablar acerca del flujo del agua, o mejor conocida, la ley de Darcy, ¿ok? Como una breve introducción, cuando nosotros vamos caminando, hemos visto que pues el suelo contiene algunos espacios vacíos. Cuando lo vemos como muy reseco, por así decirlo, tiene espacios vacíos, por lo que exhiben su porosidad. Pero, ¿qué es porosidad? Tenemos que dejarlo en claro porque esta palabra es una palabra clave para este tema. Porosidad también se le puede denominar como una fracción de huecos. Es una medida de espacios vacíos en un material. Y justo eso es. En muchos casos estos espacios se encuentran interconectados entre ellos. Soy Mireille Griselvega Vega y les voy a hablar sobre el tiempo de recarga en los acuíferos. La recarga del acuífero hace referencia al agua que atraviesa el límite inferior de la zona no saturada, llega al acuífero y produce ascensos en el nivel freático. Como podemos ver en la imagen, el nivel freático es lo que está entre la zona no saturada y la zona saturada. La zona no saturada es el suelo que nosotros conocemos y vemos, y en esta zona hay aire y un poco de agua alrededor de los granos. En el caso de la zona saturada, está compuesto por partículas rocosas y hay agua rellenando los poros. El agua subterránea es un recurso escondido que pues no podemos ver ni medir directamente. Sí se puede conseguir información de sus niveles y de su variación en el tiempo con medidas realizadas en pozos, tratando de deducir cuál es el caudal base que procede de los acuíferos y también determinando sus características. Los acuíferos usualmente se recargan o se llenan de agua de forma natural mediante la infiltración del agua de la lluvia que cae sobre ellos, también de los ríos o los lagos que los atraviesan o limitan a los acuíferos, y también del excedente de agua que se emplea en regar los cultivos que están sobre los acuíferos. La recarga es variable a lo largo del tiempo, puede ser mayor en unas épocas, menor o inexistente en otras, y para valorar esto, si no se tienen mediciones a detalle, se suelen establecer valores medios en periodos dilatados de tiempo. Por ejemplo, puede ser en series de años, de hasta 20 a 50 años. Existen 4 tipos de recarga según el tiempo. Tenemos la recarga a corto plazo, la recarga estacional, la recarga perenne y la recarga histórica. La recarga a corto plazo ocurre
ocasionalmente luego de una fuerte lluvia y se da principalmente en regiones donde no hay estaciones húmedas ni secas así muy marcadas. En la recarga estacional esto ocurre regularmente, por ejemplo, durante el periodo húmedo en regiones húmedas y secas, que sería el caso contrario a la recarga a corto plazo, donde pues no presenta estas condiciones. La recarga perenne ocurre en ciertos lugares del trópico húmedo, donde el flujo de agua descendente es casi permanente y puede ocurrir una recarga continua. Ese tipo de recarga siempre está presente en el acuífero y usualmente es constante. La recarga histórica se presentó hace mucho tiempo, pero aún así es muy importante, ya que gracias a esta se formaron y tenemos los presentes recursos del agua subterránea, o sea, fueron la base de la formación de los acuíferos. Y esta recarga tiene relación a lo que se conoce el tiempo de residencia. El tiempo de residencia es el tiempo que permanece cierta cantidad de agua en las reservas subterráneas desde que fue recarga hasta que vuelve a ser parte del ciclo hidrológico activo, o sea que es el tiempo que pasa en el acuífero. La cantidad de agua que puede captarse en un acuífero, por ejemplo a corto plazo, depende principalmente del volumen de los poros y de las grietas de la roca que contiene el agua. A largo plazo, la cantidad de agua que puede captarse depende del volumen total del agua almacenada en el acuífero y también del ritmo de reposición de esta agua almacenada a partir de las lluvias o de las masas de agua superficiales. A largo plazo, pues depende de la recarga histórica, que es como lo que ya había en el acuífero, y también pues de las lluvias que tienen que ver con, en el caso de la recarga estacional. Ahora bien, el transporte de contaminantes. Quizás no lo sepamos, pero en los últimos años la investigación hidrogeológica se ha centrado más en los problemas de la calidad del agua subterránea. Ya no se trata de encontrar agua, sino de estudiar cómo la calidad del agua subterránea se ha visto afectada por actividades humanas. Hay diversas vías por las que sustancias llegan a los acuíferos contaminándolos, y entre estas vías tenemos la infiltración de sustancias depositadas en superficie o de la lluvia, la filtración de sustancias almacenadas bajo tierra o la disolución de estas sustancias por el agua subterránea. También la filtración desde un río influente, derrames accidentales de depósitos, desde la superficie a través de captaciones abandonadas o que fueron mal construidas, desde otros acuíferos y a través de las inyecciones en pozos. Como sabemos, existen pozos de perforación y extracción de crudo y también existen pozos en los que se inyecta a veces agua o a veces gas, esto con el fin de ejercer presión en los pozos de perforación y así poder extraer la mayor cantidad de petróleo posible. Y pues el agua o el gas que son inyectados pueden de alguna u otra forma llegar al acuífero. Pero bueno, en general estas vías de contaminantes causan que dichos contaminantes alcancen la superficie freática más superficial y después se redifunden en el acuífero siendo transportados por el flujo subterráneo. Pero principalmente el transporte de un contaminante en las aguas subterráneas depende de las propiedades físicas y químicas del compuesto y también de la naturaleza del suelo, porque es a través de este que se produce la migración de los contaminantes. Son varios los procesos que causan una reducción en la concentración y en la masa de un contaminante disuelto en el agua subterránea, pero son dos los principales que afectan tanto al transporte como al destino de los contaminantes, que son los no destructivos y los destructivos. En el caso de los destructivos, estos procesos producen una reducción en la concentración del contaminante, pero no del total de la masa contaminante del sistema. Estos procesos incluyen la advección, la dispersión hidrodinámica, la cual es la suma entre la dispersión mecánica y de la difusión. Tenemos la absorción, la dilución y la volatilización. Los procesos no destructivos, en ellos se produce una degradación del contaminante y son la biodegradación y la degradación abiótica. Hablando de la advección, este es el movimiento del soluto que es debido al arrastre del agua subterránea. Depende de las propiedades del acuífero
principalmente de la conductividad hidráulica, de la porosidad y del gradiente hidráulico. Es independiente de las propiedades del contaminante y es el principal mecanismo que origina el movimiento del contaminante en el acuífero. Si solo existiera la advección, el contaminante viajaría a la misma velocidad que el agua y la extensión ocupada por el contaminante sería constante. Como podemos ver en imagen, el soluto solo está sufriendo de un movimiento y no varía el espacio que abarca. No hay dilución, no hay expansión, solo se mueve. En el caso de la dispersión, esta es la mezcla debido al movimiento de agua subterránea y a la heterogeneidad del acuífero. Depende de las propiedades del acuífero, pero es independiente de las propiedades del contaminante. Causa expansión tanto longitudinal como transversal y vertical de la pluma, además que reduce la concentración del soluto. Hay 3 factores que son los responsables de la dispersión mecánica a escala microscópica, porque esta dispersión se le conoce como dispersión mecánica. Bueno, el primer factor es la variación de la velocidad que se debe al irregular tamaño de los poros, porque entre más poroso hay más sección, por lo tanto hay una menor velocidad. Y en el caso de ser un poro pequeño hay una velocidad más alta. El segundo factor es la tortuosidad, porque al aumentar la tortuosidad el agua realiza un camino más largo, por lo que la velocidad tanto del agua como de los contaminantes es más baja. En cambio, cuando hay una menor tortuosidad, hay una velocidad más alta. Y el tercer factor es la fricción o rozamiento que se produce en el interior de un poro. El fluido más próximo a la matriz sólida experimenta un mayor rozamiento que el que circula por el centro del poro, y pues el que tiene menor rozamiento tiene una velocidad más alta que los que están en contacto con la matriz sólida. Ahora la difusión. Este proceso es la expansión y dilución del contaminante por difusión molecular. Depende de las propiedades del contaminante y del gradiente de concentración y ocurre de zonas de alta concentración a zonas de baja concentración. Y pues en general este proceso es despreciable frente al proceso de dispersión cuando las velocidades del flujo son altas, porque la difusión es un fenómeno muy lento y esto solo lo hace apreciable en medios donde esta es la única causa del movimiento del soluto y se debería de considerar periodos de tiempo muy grandes. En la imagen podemos ver que está ocurriendo advección y la difusión, pero en sí la difusión serían esos 3 procesos por sí solos, donde va de mayor concentración y se va diluyendo y expandiendo. La dispersión hidrodinámica es el proceso por el cual la pluma contaminante se extiende en dirección del flujo, que es de forma longitudinal, y en la dirección perpendicular al flujo, de forma transversal. Esta dispersión tiene un efecto muy importante en la remediación de contaminación de acuíferos por compuestos orgánicos, porque diluye la concentración del contaminante y también transporta el contaminante a otras zonas. Como mencioné, recordando la dispersión hidrodinámica, es la suma entre la dispersión mecánica y de la difusión molecular. En estas 2 imágenes está ocurriendo una dispersión hidrodinámica, solo que en el de la izquierda es una descarga momentánea y en el de la derecha una descarga continua. Como vemos, es una pluma alargada que se va ampliando y difuminando a medida que circula con el flujo subterráneo. Solo que pues es un ejemplo de una descarga momentánea y de una descarga continua. El proceso de absorción lo hemos visto en unidades pasadas, pero recordando, es la adherencia de una sustancia a la superficie de un sólido. Depende de las propiedades del suelo, por ejemplo, de su contenido en carbono orgánico y arcillas, de la densidad del suelo, de la superficie de contacto y también de la porosidad.
y también depende de las propiedades del contaminante, como lo son la solubilidad, el carácter hidrófobo y el coeficiente de partición octanol-agua. La absorción tiene la tendencia a retardar la velocidad de migración y también elimina o atenúa la concentración de los contaminantes debido a la absorción a la matriz del acuífero, porque esto hace que los contaminantes pues desaparezcan del flujo. La volatilización, es el proceso por el cual hay un paso de los contaminantes disueltos en el agua a la fase de gas. Depende de la presión de vapor y también de la constante de Henry. Y en general la volatilización retira el contaminante del agua y lo transfiere a la fase de gas. La recarga, pues ya mencioné un poco de esta en otro tema, pero recordando, es la entrada de agua desde la superficie hacia la zona saturada, y esta engloba tanto las aportaciones por precipitaciones como las infiltraciones procedentes de grandes masas de agua, como lo son ríos o lagos. La recarga depende de las propiedades de la matriz del acuífero, del nivel freático y también del clima, y causa la dilución de la pluma y puede reponer aceptores de electrones, especialmente oxígeno disuelto. La biodegradación es un proceso microbiológico en el que se llevan a cabo reacciones redox que degradan los contaminantes. Depende de la geoquímica del agua subterránea, de la población microbiana y de las propiedades del contaminante. Puede ocurrir bajo condiciones tanto aerobias como anaerobias y conduce hacia la completa degradación del contaminante o a una reducción en la masa del contaminante. También ralentiza la velocidad de propagación de la pluma de contaminación, porque igual está eliminando contaminantes y pues esto hace que sea una menor cantidad en el flujo. Por último, la degradación abiótica. Esta abarca las transformaciones químicas que degradan los contaminantes sin la intervención de microorganismos. Solo se considera en compuestos organoclorados y depende de las propiedades del contaminante y de la geoquímica del agua subterránea. Este tipo de degradación puede dar lugar a una parcial o a una total eliminación de los contaminantes, y en general las velocidades de la degradación abiótica son mucho más lentas si las comparamos con las velocidades de la biodegradación. Ahora bien, el transporte de contaminantes. Quizás no lo sepamos, pero en los últimos años la investigación hidrogeológica se ha centrado más en los problemas de la calidad del agua subterránea. Ya no se trata de encontrar agua, sino de estudiar cómo la calidad del agua subterránea se ha visto afectada por actividades humanas. Hay diversas vías por las que sustancias llegan a los acuíferos contaminándolos, y entre estas vías tenemos la infiltración de sustancias depositadas en superficie o de la lluvia, la filtración de sustancias almacenadas bajo tierra o la disolución de estas sustancias por el agua subterránea. También la filtración desde un río influente, derrames accidentales de depósitos, desde la superficie a través de captaciones abandonadas o que fueron mal construidas, desde otros acuíferos y a través de las inyecciones en pozos. Como sabemos, existen pozos de perforación y extracción de crudo, y también existen pozos en los que se inyecta a veces agua o a veces gas, esto con el fin de ejercer presión en los pozos de perforación y así poder extraer la mayor cantidad de petróleo posible. Y pues el agua o el gas que son inyectados pueden de alguna u otra forma llegar al acuífero. Pero bueno, en general estas vías de contaminantes causan que dichos contaminantes alcancen la superficie freática más superficial y después se redifunden en el acuífero siendo transportados por el flujo subterráneo. Pero principalmente el transporte de un contaminante en las aguas subterráneas depende de las propiedades físicas y químicas del compuesto y también de la naturaleza del suelo, porque es a través de este que se produce la migración de los contaminantes. Son varios los procesos que causan una reducción en la concentración y en la masa de un contaminante disuelto en el agua subterránea, pero son dos los principales que afectan tanto al transporte como al destino de los contaminantes, que son los no destructivos y los destructivos.
En el caso de los destructivos, estos procesos producen una reducción en la concentración del contaminante, pero no del total de la masa contaminante del sistema. Estos procesos incluyen la advección, la dispersión hidrodinámica, la cual es la suma entre la dispersión mecánica y de la difusión. Tenemos la absorción, la dilución y la volatilización. Los procesos no destructivos, en ellos se produce una degradación del contaminante y son la biodegradación y la degradación abiótica. Ahora, con el tema de las características biológicas en los acuíferos, me parece muy importante mencionar y recalcar que el agua subterránea es un recurso natural muy valioso y que además es un componente esencial del ciclo hidrológico. Un dato importante es que la contribución de agua de los acuíferos al flujo de los ríos o de los lagos es responsable de que esos cuerpos de agua sigan teniendo caudal aun cuando no hay precipitaciones. Los acuíferos tienen un papel muy importante, no solo en ese, sino en varios procesos geológicos. Pero bueno, ahora pasando al tema del acuífero y de su estructura, en estos existen 3 componentes estructurales, que son la matriz, con varios tipos de poros en función del sedimento o el tipo de roca, que pueden ser porosos, kársticos o fracturados, el agua subterránea y los organismos vivos. La matriz y el agua subterránea representan el hábitat que utilizan los organismos vivos del sistema para vivir. Aunque en los ecosistemas del agua subterránea los organismos están confinados a los espacios porosos, estos espacios pueden ser muy diversos en términos de tamaño, de forma, de velocidad de agua, y esta misma diversidad de los espacios porosos hace que se presente también una amplia diversidad de hábitats en el agua subterránea, porque los organismos pequeños solo están presentes en acuíferos que poseen pequeños poros intersticiales, mientras que los organismos de mayor tamaño solo pueden estar en sitios con poros intersticiales más grandes. Entonces, la matriz de cierta forma limita el tamaño corporal de la fauna y también esta influye en el flujo y en la química del agua, como en la distribución de nutrientes, el carbono, el oxígeno y en la composición iónica del agua subterránea. Últimamente se ha demostrado que los acuíferos no son los desiertos biológicos que se le conocían que eran, sino que en verdad son ricos en diversidad. De hecho, existen clasificados más de 5.000 especies de invertebrados acuáticos y hipogios y su número aumenta constantemente. Si no conocemos el término de hipogios, esto significa que son organismos que se han desarrollado bajo el suelo. Bueno, y estos organismos que viven en los acuíferos tienen características muy peculiares, por ejemplo, que son especies despigmentadas y ciegas, y esto es debido a la falta de luz en el ambiente, pues las especies pierden su pigmentación y también la función visual. Incluso a veces también pierden el aparato visual en su conjunto, o sea que ya no presentan ojos, pero en lugar de esto los ha llevado a desarrollar pelos sensoriales y antenas muy alargadas, así como cuerpos alargados y deprimidos, presentan un metabolismo muy lento, tienen mayor duración de la vida, tienen capacidad de ayuno prolongado de hasta por 4 meses y presentan una gran resistencia a la falta de oxígeno. Las comunidades de invertebrados de las aguas subterráneas están compuestas principalmente por crustáceos, que son los que vemos en esta imagen, son tipos de crustáceos encontrados en aguas subterráneas, pero también hay tardígrados, oligoquétodos, nemátodos y ácaros. Como debemos imaginar y también como ya mencioné, en los acuíferos hay una completa ausencia de luz y esto tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, hace que el acuífero se encuentre desprovisto de productores fotosintéticos primarios y herbívoros y esto hace que las redes tróficas sean heterotróficas y más cortas si los comparamos con los ambientes superficiales. Y, en consecuencia, los invertebrados hipogios perciben directamente los cambios en el contenido de nutrientes del agua subterránea, pues los acuíferos tienen una mayor sensibilidad a la contaminación y esto hace que la flora y los microorganismos del agua subterránea tengan el potencial de ser los indicadores del estado del ecosistema. Si bien se conoce poco acerca de la diversidad biológica en las aguas subterráneas, si lo comparamos con la información de la diversidad biológica en las aguas superficiales, aún así se sabe que la fauna subterránea
desempeña un rol muy importante en los acuíferos y en el ecosistema en general, y tiene funciones como el mantenimiento de vacíos intersticiales, la prevención de la obstrucción bacteriana en los poros, la modificación de gradientes redox y la promoción de la actividad de biofilms e intervención en los flujos de nutrientes. También es importante decir que los microorganismos que son nocivos son destruidos gracias a la alimentación y a la digestión de la fauna. Estos microorganismos de hecho constituyen la base de las redes tróficas y pueden ser consumidos por protozoos, y estos a su vez son consumidos por los invertebrados. Por lo tanto, si en dado caso que haya un aumento de las densidades bacterianas, también habrá un aumento en la abundancia de los invertebrados. Como hemos visto en este tema, la distribución de la fauna del agua subterránea es muy irregular y también es muy dinámica a través del espacio y del tiempo, y está muy vinculada a las características hidrológicas, fisicoquímicas y estructurales de los acuíferos en los cuales habitan. Y la verdad es que las zonas subterráneas de los acuíferos es un verdadero sistema biológico, y como prueba de ello es que ha dado nacimiento a una nueva disciplina, la cual es la ecología subterránea. Bueno, pues soy Beatriz Meras. Iones mayores. Pues principalmente vamos a ver lo que es un ion, que son átomos con carga negativa y carga positiva. Se le llaman iones a los de carga negativa y cationes a los de carga positiva. Los componentes mayoritarios son aquellos que tienen concentraciones superiores a 1 o 5 miligramos sobre litro a la -1. Unos ejemplos de los aniones es el cloruro, sulfato y bicarbonato. Y de los cationes es sodio, calcio, magnesio y potasio, que vamos a hablar normalmente de esos. Los componentes minoritarios son aquellos que tienen concentraciones entre 1 a 0.1 miligramos sobre litro a la -1. Algunos ejemplos son de los aniones es nitrato, carbonato, nítrito y flúor. Los cationes es potasio, hierro y amonio. Los componentes trazas son concentraciones inferiores a 0.1 miligramos sobre litro, que algunos ejemplos es el bromo, azufre, fosfato, boratos, nitratos, etc. Y algunos metales, que es el hierro, el magnesio, y metales arsénicos, que es el estaño, cromo, plomo, etc. Pues como les dije anteriormente, vamos a hablar de los constituyentes mayoritarios o fundamentales, que primero vamos con los aniones, que es bicarbonato. El anhídrido carbónico se disuelve en el agua en función parcial. Una parte de esta disolución permanece en forma de gas, mientras que reacciona con el agua para dar ácido carbónico, que se disocia para dar iones carbonato y bicarbonato. El que sigue, que es el cloruro. En el agua de lluvia puede ser una fuente muy importante en el ion cloruro en zonas a la costera. La concentración de cloruro en el agua de lluvia disminuye cuando se infiltra. La concentración de cloruro en aguas subterráneas, que es el punto, es muy variable, desde menos de 10 miligramos sobre litro a más de 2 o 3 miligramos sobre litro. El que sigue, que son sulfuros, se encuentran distribuidos en rocas ígneas y sedimentarias de la descomposición de sustancias orgánicas. Pues la mayoría de las aguas subterráneas sulfurosas presentan contenidos de ácido sulfúrico, incluso a concentraciones muy bajas. Tienen el agua así como olor a huevo podrido normalmente. Y el que sigue son nitratos. Estos en las aguas subterráneas no siempre es claro, son estables, pero pueden ser fijados por el terreno o reducidos a dinitrógeno a ambientes reductores.
Y vamos con los cationes, que el primero pues es calcio. Los controladores de la concentración de calcio en el agua subterránea pueden resumirse en tres, que el primero es equilibrio carbonático, función de aporte de CO2 e intercambio iónico. Esta concentración de calcio puede variar, o varía, más bien. La que sigue, que es magnesio. La solubilidad de la magnesita en las aguas subterráneas es mayor que la calcita, o sea, magnesio mayor que el calcio, por lo que en condiciones normales la magnesita no precipita directamente a la disolución. Los procesos de intercambio iónico influyen en las concentraciones de magnesio en aguas subterráneas, y en ellas el magnesio es retenido con frecuencia al calcio en suelos y rocas. La que sigue pues es el sodio. El sodio es una fuente importante para que constituye los aportes de aguas marinas en regiones costeras, en fenómenos de acuíferos costeros, como por infiltración de agua de lluvias a la que se incorpora desde el mar. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Filiberto Varela de nuevo y en esta ocasión les hablaré acerca de las fuentes antropogénicas que contaminan a los acuíferos, es decir, a las aguas subterráneas, ¿ok? Para empezar, debemos de recordar esta palabra que es muy mencionada en ciertas materias o en ciertos temas porque engloban muchas cosas, ¿ok? Contaminación, ¿qué es? La contaminación se refiere cuando hay una alteración en la composición del medio o a la alteración de las condiciones normales. Esto puede ocurrir a través de la introducción de sustancias extrañas que afectan negativamente al ecosistema. En este caso, nuestro ecosistema va a ser un acuífero, van a ser las aguas subterráneas. La contaminación puede ser de dos maneras, puede ser de manera natural y antropogénica. Antropogénica se refiere a cuando es por consecuencia de las actividades humanas y la natural a cuando estas actividades no interfieren. Por ejemplo, la antropogénica puede ser los procesos de la industria ganadera, de la agricultura, de nuestras casas. Cuando, por ejemplo, yo voy y tiro una envoltura de papel, ahí ya es una contaminación antropogénica. Mientras la contaminación natural puede ser algún huracán, algún volcán en erupción, entre otros fenómenos naturales, vaya. Y a su vez, estas se clasifican según su tipo de vertido, que pueden ser de manera puntual y difusos o difusas, que la puntual se refiere a cuando la contaminación es en zonas muy localizadas y difusa se refiere a cuando son muchos puntos los que emiten ese tipo de contaminante en zonas muy amplias. Por ejemplo, lo puntual puede ser, aquí hay una imagen de una tubería que está emitiendo pues tal vez aguas residuales o aguas negras. Eso es un tipo de contaminante puntual. Mientras una difusa, por ejemplo, aquí hay un parque, una laguna, muchas personas van y muchas personas tiran algún residuo a esta zona, ahí ya es un tipo de vertido difuso, un tipo de contaminación difuso, porque hay muchas fuentes de contaminación. Yo lo veo de esta manera. Puntual puede ser alguna fuente pues grande, y mientras que la difusa son como muchas fuentes pequeñas. ¿Ok? Una vez que sabemos cómo puede ser la contaminación, nos vamos a enfocar acerca de cómo es la contaminación antropogénica y por qué nos estamos centrando en esta. Porque hoy en día estamos viendo en muchas noticias, en muchos medios, que es un problema que está afectando a nuestro mundo, que está afectando a nuestras aguas y en específico a los acuíferos. Es por esto que en esta ocasión nos vamos a centrar en este tema, ¿ok? En esto yo lo clasifiqué de manera que tengan que ver con la disposición de residuos y lo que no tienen que ver con la clasificación o la disposición de los residuos. Pues en esto, lo que les comento, la contaminación de las aguas subterráneas por el hombre están relacionadas con la disposición de residuos.
Por ejemplo, los residuos de aguas residuales en sistemas privados, los residuos sólidos en basureros, los residuos de aguas residuales municipales, los depósitos de lodo, los depósitos de residuos salinos de la industria petrolera, los residuos de la industria minera, la emisión de residuos líquidos en pozos profundos, la emisión de residuos de animales y los residuos radiactivos, entre otros. Por ejemplo, aquí destacar los residuos radiactivos que han sido un problema a nivel mundial porque no sé cómo se pronuncia, la verdad soy muy malo con algunas palabras, que como cuando han habido tsunamis en China por allá, que, que entran algunas, ¿cómo se llaman estas? Que tienen que ver con la radioactividad de la energía, estas, no me recuerdo la palabra ahorita. Pues vemos cómo estos tipos de residuos llegan a las aguas y ya sabemos que los procesos hidrológicos hacen que lleguen a cualquier cuerpo de agua, ¿ok? Igual, ahorita vamos a ver más a detalle cómo estos residuos pues pueden contaminar. Igual mencionar que los residuos sólidos también llegan a los cuerpos de agua subterráneos debido a los lixiviados, que más adelante les voy a tocar un poco el tema. Y como les menciono, también los clasifiqué a los que no tienen que ver directamente con la emisión de residuos, que pueden ser los accidentes, que justo eso les estoy comentando, algún tsunami que está afectando, o también lo veo como las embarcaciones que se inundan, que caen al mar y están transportando algún tipo de residuos, vaya, o bueno, sí, residuos contaminantes o tóxicos. La agricultura, la minería, la ganadería y la lluvia ácida, que estos últimos, esta última, perdón, tiene que ver con, también tiene que ver con la contaminación, no, contaminación de origen natural, pero más que nada tiene que ver por la contaminación antropogénica que ésta se genera. En esta ocasión les voy a hablar de 4 actividades que para mí son centrales en el estado que estamos viviendo, que es Sinaloa, el cual va a ser la agricultura, va a ser la ganadería, la industria y la contaminación residual. Para empezar, la contaminación por actividad de origen agrícola. Pues básicamente son los pesticidas, los fertilizantes, los herbicidas y residuos de animales son las fuentes de contaminación de aguas subterráneas de origen agrícola. Estas fuentes de contaminación son muy variadas y numerosas. El derrame de fertilizantes y pesticidas, por ejemplo, la escorrentía por la carga y el lavado de maquinaria u otro dispositivo de aplicación, al igual que también la contaminación puede ocurrir cuando se almacenan químicos en áreas no cubiertas que no se protegen contra el viento o algún tipo, o la lluvia. También mencionar que en las tierras, en las parcelas, en las tierras de cultivo, debe de haber un drenaje. Este drenaje es para que justo pues el agua pues se vaya. En algunas ocasiones estos drenajes no abastecen y pues ocurren ciertos procesos, por así decirlo, como los escurrimientos, o también en algunas ocasiones estos drenajes conectan directamente con cuerpos de agua superficiales que posteriormente llegan a un cuerpo de agua subterránea, o también en ocasiones estos drenajes conectan con pozos, es decir, ya con cuerpos de agua subterráneas. Y es algo preocupante que pues estas aguas llevan nutrientes, llevan pesticidas, herbicidas, contaminantes que no tienen un tratado antes de su disposición final, y pues ya sabemos que pues es algo muy preocupante, la verdad, porque igual ya sabemos que gracias a estos pesticidas o cuando fumigan o cuando los aplican han ocurrido muertes, ¿no? La afectación que hay en la salud es muy preocupante. Por otro lado, la ganadería, se ha demostrado que las fuentes de agua cercanas a las actividades ganaderas resultan frecuentemente contaminadas con nutrientes excesivos, patógenos microbianos, los productos farmacéuticos, las hormonas, los metales pesados, desinfectantes,
y otros contaminantes clasificados como emergentes. Esto debido al incremento exponencial que está teniendo esta actividad, la ganadería intensiva. Ha hecho que este problema crezca, ya que ha aumentado el número de animales en reducidos espacios. Y pues esto ha diversificado estos tipos de contaminantes, ¿no? E igual recalcar que este tipo de contaminantes están dañando nuestro medio ambiente y a nuestra salud. Aquí me gusta resaltar siempre lo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, en este caso, los productos farmacéuticos y las hormonas, que me imagino que estos se utilizan para cuidar el ganado, hacer que crezca, que esté saludable, pero que finalmente caen en esa agua y que de alguna u otra manera están llegando a nuestra persona, a nuestras aguas que ingerimos. Y pues imagínense estar tomando más medicamentos de lo que alguna persona ya está tomando. Y pues ya sabemos que hay estudios que en el mar, que en las aguas hay productos farmacéuticos que también tienen que ver con la orina, tanto de las personas como de los animales en este caso, que me imagino que debe de ocurrir. Las actividades industriales. Como sabemos, las actividades económicas modernas requieren del transporte y almacenamiento de materiales usados en la fabricación, en el proceso y en la construcción. Igual mencionar que la fabricación y servicios industriales tienen altas demandas de aguas de enfriamiento, aguas de procesos y aguas con fines de limpieza. Pues mencionar que la contaminación de las aguas subterráneas ocurre cuando el agua usada se devuelve al ciclo hidrológico. Esto último mencionado aplica para todo, básicamente para todas las actividades que las aguas subterráneas se contaminan debido al ciclo hidrológico. ¿Ok? Por ejemplo, en el camino de transporte de algún material puede pues perderse por derrames, por fugas o manejo inadecuado. También algunos negocios carecen de algún sistema de tratamiento de aguas residuales, es decir, que los vierten de nuevo sin algún tratamiento. O pueden utilizar letrinas o agujeros secos o enviarlo directamente a las aguas subterráneas. Cualquiera de estas formas de disposición final, pues sabemos que están contaminando. Algunos residuos y aguas residuales de las industrias, por mencionar la industria de automóviles, de componentes eléctricos o fabricantes de maquinaria, pueden generar residuos altamente contaminantes y tóxicos. Igual, otra fuente de contaminación industrial puede incluir la limpieza de tanques o equipos industriales, el almacenamiento de materiales peligrosos en lugares no protegidos y pues los tanques de almacenamiento tanto subterráneos como superficiales, como puede ser el caso del petróleo, ácidos, solventes y químicos que pueden tener alguna fuga por su corrosión, por defecto e instalación inadecuada o algún fallo de mecanismo de la tubería u otro. Igual aquí quiero mencionar dentro de que recordemos que la minería también es una actividad que contamina bastante, pues los contaminantes derivan debido al proceso de la minería, vaya, la disposición de los residuos y el procesamiento de esta. Y pues sabemos que toda actividad genera algún tipo de residuo y pues la minería no es la excepción. Y finalmente vamos a hablar que las actividades residuales pues contienen las aguas de origen residenciales, contienen una fuente de gran cantidad de contaminantes como son las bacterias, los virus, los nitratos, la materia orgánica y residuos humanos. Como sabemos, el almacenamiento y la disposición inadecuada de químicos pues es un problema. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los químicos domésticos, como lo puede ser las pinturas, los detergentes sintéticos, los aceites, las medicinas, los desinfectantes, los químicos de piscina, los pesticidas, las baterías, combustibles de gasolina y diésel y
la disposición de estos residuos también contamina las aguas subterráneas. Cuando se tiran en la basura doméstica, los productos acabarán en, pues en los basureros municipales. Y como sabemos, estos no están equipados para el manejo de materiales peligrosos. Igual, este problema podría ocasionar la lixiviación de ciertos materiales que van a llegar a nuestro suelo, que finalmente el suelo va a permear, no sé si esa palabra sea correcta, a algún cuerpo de agua. También me imagino que tiene que ver con la construcción de este basurero municipal para ver si está cercano a un cuerpo de agua, ¿no? Y pues esos son los 4 ejemplos. Les quiero hablar acerca de dos casos que están ocurriendo en nuestro país. El primer caso es un caso de CONACYT que habla de la contaminación de acuíferos mexicanos por fluoruros. Básicamente, 23 estados del país presentan concentraciones altas de fluoruro. Estados como Chihuahua, Baja California, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco y Coahuila, entre otros, pues. Se estima que en México alrededor de 20 millones de personas ingieren pues cantidades altas de fluoruro, concentraciones mayores a 1.5 miligramos por litro, pudiendo llegar a 4.5 hasta 29.6 miligramos por litro. Esto es preocupante porque según la Organización Mundial de la Salud, no deben superar los 4 miligramos por litro. Ok, ahorita vamos a ver por qué. Las fuentes, además de las fuentes naturales, las fuentes antropogénicas son las descargas de las industrias de aluminio, de fosfato, del carbón, de fertilizantes, la cerámica, el acero, el petróleo, el vidrio, semiconductores, entre otros. También de la incineración de residuos municipales como lo son los plásticos y textiles fluorados, entre otros. ¿Ok? Y pues finalmente esto causa problemas en la salud bucal. En menos concentración crean problemas de caries y en concentraciones mayores causan manchados moteados del esmalte dental, la degeneración de fibras musculares, sed excesiva, depresión, nerviosismo, dolor abdominal, alteraciones en el hígado, aparato digestivo, el respiratorio, entre otros. Igual aquí quiero mencionar que este estudio pues habla de cómo en día ha estado presente cada vez en menos disponibilidad de los acuíferos. Es decir, que los acuíferos ya están destinados a ciertas actividades futuras. Son muy pocos los que están ahí como tipo reserva. Y pues la mayoría presentan contaminación por fluoruros. Igual aquí les dejo, aquí les dejo donde saqué la información por si quieren leer más del tema. Y el segundo caso es el que más me gustó porque tiene que ver con el turismo. Alarma por contaminación de aguas negras y desechos en acuíferos en Quintana Roo. Muchas noticias locales y también nacionales indican que especialistas alertan a autoridades federales, estatales y locales por el impacto irreversible que están generando la contaminación por aguas residuales de desarrollo urbano y desechos orgánicos de comercios en cavernas y ríos subterráneos. Se ha confirmado al menos 14 ductos de aguas residuales hasta 70 metros debajo de la tierra, contaminando desde Puerto Morelos, Playa del Carmen, la isla de Cozumel, Acumal y hasta Tulum. Este tipo de contaminación puede ser uno de los factores que aceleran daños a ecosistemas como el síndrome del coral blanco o incluso hasta la multiplicación del recale de sargazo. El coral blanco viene siendo un síndrome que está alterando la temperatura del mar. Es decir, como hemos visto o algún conocimiento básico, que al alterar la temperatura del mar estamos alterando muchos procesos que ocurren en este, como puede ser la producción de materia prima o cierta, bueno, sí, estamos afectando la producción prima, estamos afectando pues el traspaso de la luz y es una reacción en cadena, vaya.
Y como el caso del sargazo, que ha sido un tema polémico para esa región del país, porque daña tanto al turismo como a otros factores. Autoridades locales como Conagua, Semarnat y Profepa están buscando los procedimientos y protocolos adecuados para resolver este problema. Igual mencionar que un estudio de diversos integrantes del Departamento, de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Quintana Roo ha hecho evidencia que la bahía de Chetumal, capital del estado, ubicado al extremo del sur del mismo, está contaminada por metales pesados, materia orgánica y nutrientes, producto de las descargas residuales en el municipio. Es decir, que toda esa zona está teniendo problemas ya con sus aguas subterráneas. Aquí les dejo una imagen porque realmente muchas páginas web locales, tanto federales, por así decirlo, revistas, periódicos están hablando ya del tema. Y encontré esta imagen donde las aguas negras vertidas están directamente en el subsuelo en la colonia Colosio de la Playa del Carmen. Igual ustedes pueden buscarlo en internet y van a encontrar muchas fuentes de información donde todos confirman lo mismo. Y es muy preocupante porque sabemos el gran impacto que pueden tener las aguas negras en los ecosistemas y pues en una zona tan bonita como lo es Quintana Roo es algo de preocuparse. Bien amigos, soy Silvia Campaña de nuevo y les voy a hablar del último tema sobre acuíferos, que es muestreo y monitoreo. El primer paso para un adecuado sistema de prevención hidrogeológica es la instalación de una red para el monitoreo de niveles, caudales y calidad del agua subterránea. El término monitoreo implica seguimiento y por lo tanto se refiere a mediciones y muestreos reiterados y periódicos. La toma de muestras requiere seguir con algunos procedimientos que se encuentran dentro de los protocolos de muestreo para garantizar la validez de la muestra y para asegurar la representatividad del agua del acuífero que está siendo estudiado. Pero bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El monitoreo tiene por finalidad establecer las características y el comportamiento hidrogeológico, así como sus posibles variaciones tanto espaciales como temporales. Las propiedades comúnmente monitoreadas de los acuíferos son la calidad, la reserva y la productividad, como pueden ver en esta diapositiva. La calidad comprende tanto la composición química como biológica. Todo muestreo destinado a conocer la calidad de un acuífero debe permitir una caracterización areal y espacial representativa del mismo. El primer punto a considerar para lograr un muestreo representativo es asegurarse de que la muestra provenga efectivamente del acuífero y en el momento de la toma, y por ende que no sea agua almacenada en el pozo durante un lapso relativamente prolongado. Para establecer el contenido biológico del agua subterránea es necesario purificar el punto de toma, esto a fin de eliminar las bacterias ambientales, y para ello se le somete a una llama normalmente generada por un hisopo con halcón y durante 1 o 2 minutos. Posteriormente se toma la muestra en un recipiente estéril que se envía enfriado al laboratorio antes de haber transcurrido 24 horas. El siguiente punto es la reserva. Para establecer las posibles variaciones espaciales y temporales del volumen de agua almacenada en un acuífero, se deben medir periódicamente los niveles hidráulicos en los pozos que integran la red de monitoreo. Sin embargo, esto solo tiene validez directa en el caso de un acuífero que se comporte como libre, pues la variación vertical de la superficie freática en función de la porosidad efectiva y el área involucrada permite establecer las modificaciones volumétricas de la reserva. En el caso de un acuífero confinado, la variación en la posición de la superficie piezométrica es función de diferencias en la presión hidráulica. En los acuíferos semiconfinados, la modificación de la posición de su superficie hidráulica puede provenir de variaciones en la presión hidráulica, de cambios en el volumen almacenado o de ambos. Finalmente, la productividad. Sus variaciones pueden deberse a sus modificaciones en la reserva de los acuíferos o a cambios en el rendimiento de los pozos. En los ámbitos sobreexplotados, la productividad generalmente manifiesta una disminución
a medida que progresa el tiempo de extracción. En algunos casos particulares puede darse un incremento de la productividad cuando disminuye el caudal total extraído. Se utilizan fuentes alternativas o se redistribuyen más apropiadamente las modificaciones de explotación. Ahora bien, les voy a hablar sobre el siguiente punto, que es la escala. La síntesis de toda investigación hidrogeológica, incluido el monitoreo, es su representación cartográfica y para ello resulta imprescindible que los mapas estén confeccionados a escala. Existen tipos de escala, como pueden ser el espacial y el temporal. El espacial es la relación de tamaños entre el real que tiene el ámbito monitoreado y el del mapa correspondiente. Resulta claro que a medida que aumenta la superficie de la región a investigar, disminuye el detalle y la escala de reproducción. Por ello, el tamaño del área a monitorear y el grado de detalle perseguido son los principales condicionantes de la escala. Existen numerosas clasificaciones y ya que les voy a mencionar 4. La escala regional, que va desde cientos de miles a millones de kilómetros cuadrados. La escala semirregional, que ocupa desde miles a cientos de miles de kilómetros cuadrados. La escala semidetalle, que oscila entre cientos y unos pocos miles de kilómetros cuadrados. Y por último, la escala de detalle, que abarca desde algunas hectáreas a cientos de kilómetros cuadrados. Ahora, la escala temporal es la frecuencia con que se efectúan los registros de monitoreo y depende fundamentalmente de la finalidad del mismo. En regiones donde se aplica riego, es común que se realice un monitoreo en época de riego y otro en época de secano, para establecer si existen variaciones en la posición de la superficie freática y en la composición química del agua subterránea, derivada esta última de la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. Si el objetivo es establecer la variación en la reserva de un acuífero libre, se realiza un monitoreo al finalizar el periodo de exceso en el balance hídrico y otro al finalizar el periodo de déficit. Pero si la finalidad es verificar la recarga y la descarga de un acuífero semiconfinado desde y hacia el libre sobrepuesto, las mediciones de nivel en el freático deben acompañarse con registros del nivel piezométrico en el semiconfinado. En algunos casos particulares, el monitoreo temporal puede requerir una frecuencia diaria, horaria, de minutos y aún de segundos, y mención especial cabe para explotaciones mineras. Ahora bien, les hablaré de otros... Aquí les puse un ejemplo de unos mapas de cómo se vería una distribución espacial, que es la del lado izquierdo, y una distribución temporal, esta del lado derecho. Y esto es de un acuífero en el Valle de Tecamachalco, Puebla. Ahora sí, otros puntos que se llevan a cabo en el monitoreo son el resultado, que comprenden la verificación de los resultados obtenidos con el monitoreo, como por ejemplo el rubro de calidad, que una de las prácticas habituales para establecer el grado de confiabilidad de los análisis sobre iones mayoritarios es realizar un balance iónico, que consiste en comparar el contenido aniónico con el catiónico, ambos expresados en milequivalentes por litro. En la práctica, la sumatoria de los aniones suele ser diferente a la de los cationes, y dicha diferencia es el error del análisis. Si el error es significativo, el análisis se desecha. La interpretación. La interpretación de la información derivada del monitoreo debe realizarla profesionales altamente especializados en el tema, porque esta misma tiene que orientarse a cuantificar los cambios en la cantidad de la calidad del agua subterránea y también a descifrar el origen de estos mismos. El ajuste. El análisis de los resultados y la interpretación de los datos, así como la información obtenida con los monitoreos realizados, permitirá ajustar el desarrollo de los monitoreos a realizar. En relación a los resultados, si los derivados del laboratorio elegido hubiesen adolecido de errores importantes, habrá que cambiarlo. El mismo criterio es aplicable al personal destinado a la medición y el muestreo de la red de monitoreo, si los registros y la preservación de las muestras no son confiables. Otro ajuste que debe efectuarse con frecuencia, particularmente cuando se emplean pozos existentes para el monitoreo,
es el reemplazo de aquellos con deficiencias, ya sea constructivas, de funcionamiento o por dificultades en el acceso para las mediciones y muestreos. Una vez finalizada la etapa de ajustes, estará en condiciones de realizar el monitoreo. Y pues finalmente todo esto abre paso para realizar las conclusiones correspondientes. Ahora bien, hay que llevar a cabo algunas consideraciones de muestreo en las aguas subterráneas, como lo son, pues número uno, que las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación. Número 2. Los procedimientos utilizados para recopilar, almacenar y analizar las muestras deben cumplir con los objetivos del programa de monitoreo. Y número 3. Las campañas de muestreo deben seguir protocolos internacionales, pero optimizados las condiciones locales. Ahora, ¿cómo seleccionamos los parámetros analíticos? Esto será en función del objetivo del monitoreo. Si el monitoreo está relacionado con la calidad de las aguas subterráneas o los problemas de contaminación, la selección de parámetros analíticos normalmente estará impuesta por la interacción entre el uso principal de las aguas subterráneas o la posibilidad de que los parámetros definidos se encuentren presentes en concentraciones problemáticas como resultado del régimen hidrogeoquímico natural y o el carácter de cualquier carga contaminante que está siendo descargada al subsuelo. Ahora bien, si el interés principal en las aguas subterráneas es como fuente de suministro de agua potable, habrá que basarse en las guías de cada país, como la OMS, o de otras agencias como la EPA. Ahora finalmente, pues habrá algunas dificultades a la hora de hacer el muestreo. Puede haber deficiencias o errores habituales que conducen a una interpretación errónea o inadecuada de la condición del agua subterránea en el acuífero, como puede ser la complejidad hidrogeológica, desconocimiento del sistema, falta de técnicos capacitados, la modificación físico-química de la muestra, que sean errores en el muestreo, en el manejo, en la conservación y en el transporte, o problemas asociados con las perforaciones o pozos de monitoreos, falta de proyecto constructivo, deficiencias constructivas, etc. Bueno, pues esto sería todo por parte de nosotros. Espero que les haya quedado claro, o que si tienen alguna duda, siéntanse en confianza de hacernos ayudar.